Hola, este es un texto donde vamos a juntar tres textos. Vamos a juntar el texto de Weber, de Burocracias, el texto de Esteves, de Nuevo Management Público y Calidad Total, y el texto de Mainz sobre gobernanza. ¿Por qué los juntamos en esto? Porque en realidad lo que queremos ver, que lo queremos que logren ustedes, es comprender en la lectura de estos tres textos los distintos tipos de modelos que puede haber en la administración pública. Básicamente la administración pública argentina atravesó tres estadios grandes de modelos de gestión pública o de administración pública. La división entre la palabra no es menor. Primero, modelos de Estado burocrático, weberiano, Estado burocrático clásico, propio del Estado-nación, propio de las grandes maquinarias burocráticas bien descritas por Weber. Eso lo tienen en un PowerPoint muy bien explicado y cualquier cosa tienen un material de lectura complementaria que es ¿qué es la burocracia de Max Weber? Guarda con confundir burocracia con su parte peyorativa. La burocracia no es una mala palabra, la burocracia es una herramienta eficaz de control, a punto tal que Weber la diseña como la mejor herramienta de control, la mejor herramienta de dominación. ¿Se acuerdan que Weber hablaba? Si no se acuerdan, se los digo. Weber concibe tres tipos de dominación. Dominación tradicional, dominación carismática, dominación racional legal. Tradicional porque siempre se obedecía, porque siempre existía una obediencia a una estructura que ejercía la dominación. Puede ser el caso de la dominación tradicional que existía, que ejercía la Iglesia y que ejerce. Otro tipo de dominación tiene que ver con características muy particulares de quien ejerce la dominación, que le otorgan como una especie de carisma, una cosa de condiciones sobrehumanas o de cuestiones de su personalidad que hace que la gente lo obedezca. Esos son los modelos de dominación carismático. Y por último, la dominación racional legal. Acordamos dominar, dejarnos dominar por un sistema normativo. Un poco el eje de acción de la burocracia es la dominación de la norma. Por eso para Weber, como son modelos en donde no hay decisiones personales, en donde se aplica el criterio de la norma y donde todos los procedimientos están concebidos, para Weber es la dominación ideal. Eso es el texto de Weber. El texto de Alejandro Esteves sobre la comparación entre el nuevo management público y la gestión de la calidad total intenta dar cuenta de este nuevo fenómeno que tiene que ver con la configuración nueva que está teniendo la administración pública, que de nueva no tiene nada porque esto data de más de 20 años, comienzan a fines de los 80 con los gobiernos neoliberales que surgen en Inglaterra y en Estados Unidos y que luego se desperdigan, se disgregan hacia el resto del mundo, llegando a Argentina en la década del 90. Gobiernos o administraciones públicas que están más relacionadas con gerenciamiento, como si fueran empresas públicas, con características muy particulares, donde el cumplimiento de la norma va a dar lugar ya a una flexibilización de las mismas en pos de lograr objetivos, en donde el burócrata da lugar al gerente con otras características, una persona que corre riesgos, que toma decisiones, que empuja y gestiona sus equipos para lograr esos objetivos. También hay una comparación con otra modalidad que se trató de implementar en la administración pública y que daba lugar a una mezcla como una especie de híbrido entre las dos que tiene que ver con la gestión de la calidad total. Son modelos que tienen similitudes y diferencias, hay un cuadro comparativo que el texto de Alejandro los tiene, que recomiendo que lo lean y lo tengan en cuenta. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento, un texto de Mainz sobre gobernanza moderna, que tiene que ver con cómo empiezan a tejerse las relaciones institucionales entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Un poco pensando, y me parecía interesante esto de la cuestión del aprendizaje organizacional, pensando como si fueran las redes neuronales. Esta cosa del networking que está tan en moda, tan en boga, de las construcciones institucionales que articulan en red. El modelo de gobernanza básicamente es eso, un modelo de gobernanza de gestión pública en red. Se tiene que pensar así. Es un texto corto, de lectura muy sencilla, pero da lugar entonces a poder concebir estos tres momentos de la administración. Recomiendo que para poder comprender por qué la administración pública argentina tiene estas cuestiones como de
de tiempos inacabados y de coexistencia entre los distintos momentos, lean el texto de Oscar Oslak, que está dentro de la bibliografía complementaria, La formación del Estado argentino. Ahí lo que van a comprender es que la administración latinoamericana, pero particularmente la administración pública argentina, surge no como una evolución del modelo colonialista que evoluciona hacia una dominación burocrática, sino por el contrario, un conflicto de intereses, una contraposición, un enfrentamiento, una guerra entre modelos coloniales y modelos burocráticos por imponerse, en donde en algunos momentos se imponen, en algunas situaciones muy puntuales se imponen, y en donde, por ejemplo, en algunas de las provincias de nuestro país coexisten modelos preburocráticos con administraciones públicas burocráticas, burocratistas y buropatológicas, porque están desviadas, si lo comparamos con el ideal que Weber había planteado, y que coexisten con modelos de la nueva gerencia pública en organismos como la ANSES, la AFIP, el ARBA, la AGIP de la Ciudad de Buenos Aires, etc. Esta coexistencia habla de cierto conflicto y de cierta relación bastante particular que tienen las organizaciones que conforman el espectro de los cuerpos de administración pública. Espero que disfruten la lectura de los textos y cualquier cosa estamos para responder las dudas de ustedes. Hasta luego.